Esta es la parte 2 porque tengo que hacer cortos videos para la calidad del HD. Decía en el otro segmento, en el otro video, que había personas que decían que el metal de los edificios no se podía derretir por las temperaturas. Resulta que sí se puede a través, o sea, ellos asumían que había explosivos arriba, por ejemplo, o abajo. Si hubiera habido explosivos abajo, se viene todo simétricamente. Hay expertos que dicen, algo asimétrico no puede formar algo simétrico así. Entonces aquí se ven las explosiones desde arriba y tardan horas. Uno de ellos tarda como 20 minutos en caer todo el edificio, el otro tarda horas y después hablar del edificio 7, que el edificio 7 es un problema a nivel de ingenieros y todo, porque no, hasta el día de hoy no se explican cómo se derrumbó el edificio 7 así, que es muy delicado también ese asunto. Entonces, los que creen que se había derribado de arriba, los de conspiración creían que había explosivos ahí, por ejemplo, porque no podían aceptar que el avión hiciera la explosión a esa temperatura. Bueno, sí se puede el metal a ciertas temperaturas, porque hay calibres o gruesos de metales, y cada calibre o gruesos obviamente tiene una fundición diferente. Entonces tenemos dos problemas: el avión, cómo entra al concreto, a lo mejor por poros, por huecos que hay en los edificios, es el famoso triplay o la madera falsa, es posible. Y luego el otro problema es por qué empieza desde arriba, ¿verdad? Obviamente está el avión, hay turbocina o la gasolina de los aviones que es el combustible de los aviones, y ahorita vamos a ver otro problema de los aviones también. Yo investigué los metales si se pueden fundir o derretir a diferentes tipos de grados, pero obviamente la coacción o el tiempo de cocimiento del metal es muy diferente. El metal tipo 304, supongamos que el edificio tuviera 304, se derrite a los 1400 grados centígrados o Celsius, que son 2532 Fahrenheit o 2642 Fahrenheit. Si el metal hubiera sido el tipo 316, se derrite a los 1375 grados. Es decir, si ese edificio estuvo a 1375, ese metal sí se hubiera derretido también. Son 2507, 2522 Fahrenheit también. Si el metal hubiera sido tipo 420, se hubiera derretido a los 1450 a 1510 grados Celsius o 2642 a 2750 Fahrenheit. Si el metal hubiera sido el tipo 410, se hubiera derretido a los 1480 Fahrenheit, 1530 Celsius, perdón, 1480 Celsius, 2696 Fahrenheit posiblemente. Entonces, sí es posible que se derrita el metal a diferentes temperaturas en diferentes momentos. Ahora, uno de los otros problemas también fue que había en los videos testigos oculares, personas que vieron el primer avión de la Torre Norte a 42 grados aproximadamente, donde ellos argumentan que el avión era gris. Y en Estados Unidos se supone que los aviones gris son militares, no son comerciales. Entonces decían que era un avión militar. No es. Primero, ellos no vieron los aviones porque bien había un reflejo del sol. Segundo, yo chequé los videos. Los aviones de United son gris por abajo también. Son azul, rojo y gris. En algunos videos dicen que el primer avión no tenía logotipos y no tenía el nombre de United, por ejemplo, que era un avión tal vez tripulado, un famoso drone. Dudo, no sé si había drones en el 2001, ahorita hay en el 2018, pero hace 17 años no creo. Y la parte de United abajo es gris también. Algunos videos han tratado de
desacreditar a los militares de Estados Unidos y decir que fue un avión tripulado, el primer avión que, digamos, impactó. La verdad es que en el video no se ve bien si hay logotipos o no, pero sí se ve una parte gris de la parte inferior del primer avión también. Pero United sí maneja el color gris también. Pudo haber sido United, pudo ser que no lo hayan visto bien por el reflejo. Estamos hablando de una altura de más de 200 metros, no se puede ver un avión con detenimiento, es muy difícil. Yo no creo que haya sido un avión tripulado remotamente, como algunos dijeron, ni de militares. Si era un avión comercial que había sido secuestrado. Y hay evidencias de las llamadas del secuestro, pero hay muchos problemas en las llamadas de los aviones, que como que no hacen lógica tampoco. Pero bueno, ahorita lo vamos a decir aquí. Decían que no tenían logotipos. En el avión realmente no se distingue si hay logotipos o no. Es muy difícil darle un zoom, un acercamiento al avión. Otro de los problemas que hablan de las conspiraciones, dicen que los transbordadores o los transborders, o sea, los radares o los equipos de los aviones, todos los aviones comerciales tienen un radar que se comunica al satélite y a la torre de control y les mandan datos, informaciones como un GPS. Es un radar que los va ubicando donde están, si están en una isla o si están en una determinada altura. Se había comentado que todos los transborders o transbordadores o transporters de esos 4 aviones, porque no solamente fueron 2, faltó uno más del Pentágono, que dio al Pentágono, y faltó otro en Pensilvania, que estaban los 4 apagados, que por qué estaban apagados. Para mí la respuesta es muy sencilla. Los transborders están apagados porque la altura no era la suficiente para llegar, digamos, a mandar la imagen o mandar la frecuencia al satélite. No es que estuvieran apagados, es que estaban a una altura a una altura muy baja de los edificios y posiblemente se haya perdido a esta altura la señal, posiblemente. Con cables, con cosas telefónicas, con interferencias, seguramente los transbordadores no fueron apagados, pero no fueron localizados porque generalmente un avión no está, ni siquiera un helicóptero, ni siquiera una avioneta, no están diseñados para viajar a esas alturas de un edificio. Los transbordadores están más arriba, necesitan una altura determinada para funcionar. Posiblemente haya sido eso. Uno de los transbordadores fue el N612 UA de United, que estaba apagado, y los que creen en conspiraciones dicen por qué está apagado. Bueno, pues yo creo que fue la altura de los 4 en ese caso, ¿verdad? Pero también es otro cuestionamiento, otra pregunta, ¿por qué no funcionaban los 4 transbordadores o transporters que no detectaban los radares de las torres de control? Otro de los enigmas es cómo uno de los motores encontrados en uno de los edificios, algunos dicen que no era de un avión comercial. Uno de los motores encontrados no era de avión comercial, se dice que era de otro tipo de avión, es otra interrogante también. Bueno. Sí hay evidencia por parte de las autoridades de Estados Unidos de que había terroristas en los aviones. Había gritos en los aviones de quédense quietos, si se mueven les va a pasar algo. Había amenazas en los aviones. Sí hay evidencia suficiente para soportar de que había terroristas en los aviones. Para aquellos de conspiraciones que dicen que había dinamita y no sé qué, y que fue el gobierno el que lo hizo, había terroristas en aviones y había grabaciones de todo esto. También hay evidencia de que algunos de los terroristas habían tomado clases de vuelo en Estados Unidos, tenían permiso para volar también, quiere decir que los terroristas existían. Volvemos a las interrogantes y a las cosas extrañas que suceden. ¿Cómo sobrevivieron? De acuerdo a algunas informaciones que yo tengo de video, están
sobrevivieron los que están cómo sobrevivieron los que están en los aviones, cómo capturaron a los terroristas vivos, es una de las grandes preguntas que yo me hago, no lo puedo explicar, la verdad. ¿Cómo sobrevivieron esos terroristas? Hay una azafata que en video había dicho, de un vuelo comercial que tiene entrenamiento y todo, que supuestamente habían obtenido datos de terroristas falsos, o sea que habían tomado fotos de pasaportes o visas falsas y dijeron, bueno, ellos fueron los que lo hicieron para encubrir todo, según ella. Pero no, está comprobado que los terroristas que hicieron todo este horrible acto terrorista de los edificios y del Pentágono y de todo esto, está comprobado que ellos también tomaban clases de vuelo. Es decir, sí hay evidencia de la voz, evidencia que estuvieron en los aviones, evidencia que amenazaron a los pilotos, evidencia que amenazaron a gente inocente civil, pero no nos explicamos cómo algunos de ellos, no todos, están vivos. Se capturaron alrededor de 19 terroristas, no sé cuántos, 3 o 4 estuvieron vivos, posiblemente ellos hicieron el plan, no estuvieron en los aviones, evidentemente, y los demás murieron. De 19 terroristas, 3 o 4 estaban vivos, posiblemente ellos estaban manejando el dron o manejando otro avión, etc. Pero sí hay evidencia de que estaban adentro, amenazando, su voz se identificó, se clasificó y se trataron como criminales también, pero vivos, algunos de ellos vivos. Es decir, hay evidencia que no tomaron las fotografías de una visa y dijeron que ellos eran. Había evidencia que ellos habían cometido delitos, que habían tomado clases posiblemente en Florida de aviación también. Y había evidencia de páginas de internet donde ellos amenazaban a Estados Unidos y a su libertad, y todo eso hay evidencia antes de que fueran señalados. ¿Qué más? ¿Por qué las ventanas de los edificios explotaron? Piso por piso iban las ventanas quebrándose así. Una de las explicaciones es que toda la vibración de la tierra y toda la cuestión de arriba de los aviones había hecho, pero que tronaran las ventanas piso por piso. No está tampoco comprobado que todos los vidrios se hayan quebrado piso por piso. Posiblemente es un invento o es un dato falso. A lo mejor se quebraron aleatoriamente por el mismo impacto del avión. No hay video donde salgan las ventanas piso por piso quebrándose. Hay videos donde aparece piso por piso desplomándose hacia abajo, ¿verdad? Lo que contrarresta la idea de que había explosivos, porque si hubiera explosivos hubiera sido en menos tal vez de una hora o en menos de 30 minutos todo hacia abajo simétricamente. Después del terrible atentado de la segunda torre en el Pentágono, pasaron 78 minutos y se atacó al Pentágono. Los de conspiración dicen, los que no creen en las historias de gobierno o federales, dicen que porque en el Pentágono hubo un círculo donde cayó el avión, o donde se impactó el avión, hubo un círculo y no la forma del avión. O sea, hubiera sido más grande el impacto que un círculo. Es una de las preguntas que ellos hacen. Sin embargo, el Pentágono tiene videos de la entrada de donde aparecen creo que en 3-4 segundos el avión impactándose. Y sí se ve que es un avión comercial ahí, porque vuela también muy bajo, donde murieron muchos militares, considerados héroes de guerra, considerados gente que protege a la nación. Murieron mujeres, murieron hombres de diferentes nacionalidades en el Pentágono también. O sea, fue tal vez aleatoriamente las muertes del Pentágono, gente de seguridad nacional que cuidaba a Estados Unidos y cuidaba a otros países del mundo, también fueron atacados. Hay evidencia que
Tengo que ir marcando lo que ya dije porque si no lo voy a repetir y aquí me voy a hacer líos. Hay evidencia de CNN de Mohamed Atta que grita dentro del avión, "We have some planes", o sea, tenemos algunos aviones, él como tal vez el líder, y nadie se mueva, amenaza a la tripulación. Hay evidencia de eso. Hay evidencia de la llamada telefónica a las 8:24 de la mañana o un poquito antes, que fue justamente cuando impactó el avión, el primer avión, ¿verdad? Entonces sí hay un audio que dura algunos 4, no sé, 5 segundos o menos, que habla Mohamed Atta amenazando a toda la tripulación de ese avión. Y dice, lo curioso es que dice que tienen un explosivo en el avión y que van a regresar al lugar de donde venían. Parece que iban de Boston a Nueva York, pero sí hay evidencia de ese audio y de esa amenaza también a toda la tripulación. Y del acento, que él no es tal vez americano, él es de otro país, de otra ciudadanía. Voy a marcar aquí que ya dije esto. Hay una versión posiblemente oficial, porque hay muchas versiones sobre lo que pasó en el avión, en los edificios, quién lo planeó, quién no lo planeó. Hay muchas teorías y muchas líneas de investigación. Han salido muchos libros, han salido muchos videos y todo. Y la misma azafata, la que mencioné hace rato, que desacredita al gobierno, que dice que lo hizo el gobierno, no dice que lo hizo el gobierno, pero dice que posiblemente no fueron los terroristas. Ella se pregunta por qué el gobierno había dicho que en uno de los aviones se había aventado pepper spray, o sea, ese líquido de canela o ese líquido de chile que entra a los ojos. Dice que si se hubiera aventado en el avión, o sea, que uno de los terroristas había aventado eso, ella dice que en el avión hubiera esparcidose o se hubiera esparcido todo ese pepper spray y que no pasó así. Ella se cuestiona que cómo los terroristas habían aventado ese pepper spray en un avión sin que le afectara a los demás posiblemente. También ella se cuestiona cómo en una de las llamadas, una de las azafatas dura hablando 20 minutos haciendo una reservación a un hotel. Y ese es un cuestionamiento también que se hace, cómo la azafata pasa 20 minutos hablando, casi 20 minutos hablando por teléfono. Había amenazas a los pilotos de varios aviones. Está comprobada esas amenazas también a través de los celulares y de los micrófonos del avión, o no del avión, sino de las computadoras o aparatos que traen los aviones también. A las 10:28 de la mañana de este horrible día se cae la antena de la segunda torre, o de la primera torre más bien, de televisión. Se colapsa de radiocomunicaciones, se colapsa esta antena a las 10:28 de la mañana. Otra de las preguntas es por qué un edificio se colapsa muy rápido relativamente y el otro muy lento. Y luego veremos el edificio 7, que está fuera de esa área, un poco cerca de esa área, por qué tardó como 7 horas en colapsar, si a ese no entró ningún avión ni nada. Toda la electricidad en Manhattan, al parecer toda se fue, se cortaron los servicios eléctricos y se registraron, así decía el video, yo como que lo pongo en duda, pero eso es lo que dice una persona experta en el video. Se recibieron en 10 minutos más o menos 200 millones de llamadas. Eso es lo que comenta esta persona. Yo no sé si eran 20 millones de llamadas, que también serían demasiadas llamadas por teléfono al 911 o al 911, pero ella habla de 200 millones de llamadas. O sea, está saturado todo Manhattan y está saturado todo. No sé cómo sacó este dato, porque Estados Unidos no tendría toda la población de 200 millones de personas, pero a lo mejor entre familiares y todo. Yo creo que a lo mejor eran 20 millones de llamadas. Sigue siendo bastante como quiera.
Había muchos atrapados en los edificios, muchos saltaron por el fuego, aproximadamente 200, 300 personas. Hay fotografías y videos en YouTube donde aparecen las personas saltando o que están bajando. Muchas escaleras de las towers o de estos edificios se derritieron. No podía la gente bajar, ¿verdad? Muchas escaleras se destruyeron totalmente. La torre 4, 5 y 6 se derrumbaron de Nueva York. La 7 tardó horas en caer, como lo dije anteriormente. Los que son de conspiración no quieren una explicación. Hay todo un libro y hay todo un programa de televisión y todo dedicado a la torre 7, porque la torre 7 tardó tanto en destruirse hacia abajo, simétricamente como si fuera una implosión. No se cayó de lado. Y en ese video aparecen como ha habido otros edificios que se han quemado y se queda el edificio, la estructura de metal parada, y en estos edificios todo se derrumba. Esa es una de las preguntas o hipótesis que se cuestionan algunos ingenieros. En una quemazón de un edificio se queda toda la estructura, digamos, así, firme. No, acá se baja todo. Eso se cuestiona mucho, pero posiblemente es el material, el peso de los edificios, los años de construcción también, eran ya edificios un poco antiguos también, sobre todo la Torre 7, donde casualmente ahí estaba gente del Pentágono y del Servicio Secreto también. Eran edificios gubernamentales. Entonces, con mayor razón, no iba a ser el gobierno el que iba a atentar contra su propia gente. No creo que hubiera el gobierno querido atentar contra su propia gente. Muchas personas en video se cuestionaban por qué el presidente George Bush, que para mí ha sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos con Clinton, un gran economista, un gran luchador por la libertad, etcétera, por los derechos de los americanos, que nació cerca de aquí en Texas. Se preguntaban por qué George Bush no se movía o no lo movieron cuando estaba en ese preescolar o en la famosa foto del kinder, donde un agente del servicio secreto va y le habla y le dice en secreto, le dice que había pasado algo, seguramente le dijo eso, y no se movió ni lo movieron, se preguntaron eso. También que el presidente tenía un libro de niños al revés, se cuestionan eso. Bueno, posiblemente porque no estaban seguros de la información y posiblemente porque la postura es de que no quiso asustar a los niños con los que estaba ahí. Había niños presentes, entonces si hubiera corrido, si hubiera panicado, hubiera hecho todo un problema ahí en la escuela. Posiblemente esa sea la razón de que estuvo más tranquilo el presidente de Estados Unidos, pero no necesariamente por otra situación como se llega a pensar también. Mucha gente caminó por los puentes de Brooklyn y de esos lados de Nueva York. Al ver esta trágica situación, muchos ayudaron, muchos se quedaron por semanas y semanas ayudando a salvar vidas. Hubo muchos bomberos muertos, hubo más de 3,000, 4,000 policías heridos también, rescatando y haciendo su labor durante los siguientes días, semanas y años, porque los rescates duraron inclusive meses y años también. A las 7:45 de la noche o de la tarde de ese día, del 11 de septiembre, más de 100 oficiales, 80 o 100 oficiales, se habían perdido, no se encontraban 100 oficiales y habían fallecido varios bomberos ya en rescatar y en dar la vida por los demás, ayudar a los demás. También hay fotos y hay videos de todo esto también. A las 10:55 de la noche se escuchan víctimas o todavía se escuchan víctimas adentro de los edificios donde tratan de rescatar. Recordemos que hay muchísimo polvo, hay muchísimo escombro, hay muchísimas vigas, pero muchísimas toneladas que es casi imposible entrar y rescatar inmediatamente a alguien también, incluyendo jóvenes, incluyendo señores, señoras, pero que todavía a las 10 ya habían pasado por lo menos 7 horas. A las 10 de la noche había indicios de vida todavía en las Torres Gemelas. Eso es algo muy interesante también.
Hubo llamadas que la policía detectó del United 93, del 93, del vuelo 93 comercial. Hubo más de 3.000 llamadas después al 911 también. Se saturaron obviamente todas las líneas. Y en el piso 92 se destruyeron las escaleras de uno de los edificios también. A las 8:52 se impacta el otro avión, se reporta un fuego que salía del edificio y los de conspiración dicen que no era un avión, que era un misil. Sin embargo, las fotos y videos no muestran un misil, muestran aviones claramente, ¿verdad? La Torre Sur cae con el vuelo United 175, había 65 pasajeros y a las 9:03 de la mañana se derrumba, o 9:04, la Torre Segunda. La Torre Sur, que le llamamos, es la segunda también. Creo que se hizo una película en base a esto que se llama United 93, que habla de los dos, habla de uno de los aviones también. Vuelve la pregunta cómo los secuestraron, cómo no los detectaron. Se cuestionó mucho si el gobierno iba a mandar los F-15, los caza, para derribar esos aviones, o sea, que iba a mandar aviones militares o no, cosa que no se hizo. Qué iba a pasar con la seguridad nacional. Hubo muchas preguntas sobre la seguridad de los aeropuertos, que después Estados Unidos lo tomó muy en serio y se vigiló demasiado a los pasajeros y a toda la gente que iba en aviones. Pero hubo muchas interrogantes también sobre esto. Una de las torres, la segunda, duró 55 minutos o 56 en caer, tardó 56 minutos contra la otra que eran 20 minutos. Entonces ese también fue un cuestionamiento de muchos ingenieros, ¿por qué una tarda 20 minutos y está a la misma altura, casi la misma altura, y la otra tarda 56 minutos? Bueno, a lo mejor eran otro tipo de acero, a lo mejor era otro avión, otro tipo de avión, otro combustible, posiblemente sean otras condiciones que no tendría por qué caer al mismo tiempo o en el mismo lapso de tiempo, pero es otra interrogante, porque una dura 20, otra 56. En uno de los edificios había 6.000 personas, se reportaron 3.000 muertes. Sin embargo, yo investigué libros y investigué otros datos. Yo creo que eran más de 3.000 muertos, que a muchos de ellos, por el DNA o el DNA, se les pudo recuperar, se supo quiénes eran sus familias, se les hizo un bonito memorial ahí en el lugar de Nueva York, se pusieron sus letras en oro como héroes. Yo digo que son héroes, esta gente que sufrió estas horribles tragedias. Pero yo no creo que hayan sido 3.000 las víctimas, yo creo que hubo más, porque si un edificio tenía 6.000 personas, por lo menos murieron más de 4.000 entre las dos. Estamos hablando de 2 edificios, más los muertos en el Pentágono, muchos de ellos militares y gente de inteligencia, más Pensilvania, que murieron los del avión también en Pensilvania. Pero ese fue en un bosque, creo que fue en un bosque, no estoy muy seguro. Hubo muchos, obviamente, sobrevivientes que llamaron al 911 y las autoridades reportaron alrededor de 3.000 muertes y muchísimos lesionados. Yo creo que fueron más de 3.000. La gasolina de los aviones quemó el acero, es una de las grandes preguntas. Los aviones no usan gasolina, usan la famosa turbocina, le dicen turbocina, pero es derivado del petróleo también, se procesa con petróleo. ¿Qué tanto pudo el combustible de un avión, que son muchos litros, muchísimos litros, quemar todo el edificio? ¿Pudo haber quemado toda la gasolina del edificio? Yo pienso que sí, se pudo haber rociado por todo el edificio. Son demasiados, pues estamos hablando de toneladas y litros de turbocina. Un experto del gobierno de Estados Unidos, que se apellida Sunder,
dice que no hubo explosivos ni rastros de explosivos en ninguno de los dos edificios, ni en el edificio 7, tampoco ni en el Pentágono. Para aquellos que decían que sí había y que los habían puesto una noche antes y que habían visto una troca poniendo todo eso, él como experto dice que no existía ningún tipo de explosivo. Luego viene la pregunta de por qué lo hicieron, qué grupos, de qué país, cuál era su intención, ¿verdad? Podemos tener muchas hipótesis al respecto. Hay todo un video que dura como 3 horas sobre el edificio 7, por qué se derrumbó el edificio 7. Se construyó el edificio 7 en 1984, al parecer había gente, eran 500 pies de alto, 550, era visto como uno de los edificios más pequeños, y la CIA, el Pentágono y la defensa, algunos trabajadores estaban ahí en el edificio. Era atacar también a la defensa de Estados Unidos y al edificio, cosa que sería ilógico que el mismo gobierno lo hiciera si es el mismo gobierno quien los contrata y quien les da la oportunidad de salir adelante y quien los necesita para que el país esté estable. No pudo haber sido el mismo gobierno que hiciera todo esto, porque colapsó, porque hubo fallas mecánicas. El edificio 7, hay todo un libro, toda una teoría sobre el edificio 7. Se preguntan los de conspiración porque tardó más de 7 horas en caer todo el edificio, mientras que en uno tardó 56 minutos y en otro tardó alrededor de 20 minutos. 20 minutos, 56 y 7 horas, siendo un edificio más pequeño y siendo un edificio que no tuvo ningún impacto en ningún avión. Se siguen cuestionando qué pasó con este edificio, no hay una respuesta todavía. Hay otra fuente, otro video que habla de que no eran solamente 4 aviones, o sea, los 2 de las torres, el de Pensilvania y el del Pentágono, sino que llegaron a ser 8 aviones. Pero en este video no hablan de cuáles son los otros aviones, dónde están esos aviones. Entre más pasa el tiempo, más confusión y datos hay. Hay más variantes de hipótesis, más publicaciones, más testimonios de personas que lo vieron, que dijeron su testimonio en video o escribieron folletos o panfletos o trípticos. Y sigue siendo una de las grandes tragedias americanas y de Estados Unidos, que alertó obviamente a muchos ciudadanos y alertó al mundo del poder del terrorismo, pero también del poder del ayudar, de que hay más gente buena que ayuda, más gente buena que quiere sacar adelante a Estados Unidos y a otros países con la modernidad, con las ideas, con las finanzas, y que cómo podemos aprender de una versión o de un hecho. Hay muchas versiones y muchas formas de ver lo mismo. Hay quien se atreve a decir que era el gobierno de Estados Unidos, hay quien se atreve a decir que eran grupos terroristas que habían ya amenazado a Estados Unidos a través de páginas de internet. En aquel entonces apenas comenzaba la internet, en el 2001. Había otros que decían que, ya tenía algunos años, pero no era tan sofisticado obviamente como hoy. Ya había amenazas públicas, por ejemplo, también a la soberanía y libertad de Estados Unidos. Y todo esto después se llevó hacia una recopilación de datos de ataques terroristas en otros países y también de la posible captura. Hay toda una película de Bin Laden, que fue quien seguramente ocasionó todo esto como autor intelectual. Hace unas semanas leí que la mamá de Bin Laden había dicho que él era un buen chico y que era bueno y noble y todo. Pues claro, porque era su madre, pero hay suficiente evidencia de Estados Unidos para soportar de que fueron los que perpetraron todo este
problema del 11 de septiembre con su tecnología, su maldad y pues sus mañas, por así decirlo, para que no haya avance en Estados Unidos, su envidia posiblemente Estados Unidos, que los países primer mundo siempre son atacados, siempre son amenazados, tienen que tener mucha seguridad. Estados Unidos es uno de los países más seguros. Ya había mucha seguridad nacional antes de esta horrible, horrible tragedia también. Pero siempre los primeros lugares son atacados y los países que tienen modernidad y que también tienen defensa en esos países o van y atacan o van y se defienden también a través de lo militar y empiezan a sacar rumores, teorías de conspiración, empiezan a culpar a quien no tiene la culpa, pero sí hay evidencia suficiente de que en Afganistán estaban los terroristas más fuertes que querían acabar con la soberanía, la libertad y las vidas humanas de Estados Unidos. Después del presidente Bush, hay unas fotos preciosas del presidente Bush con un altavoz apoyando a los policías, apoyando a todas las fuerzas de Estados Unidos que eran policías, eran bomberos, ayudando al rescate con perros, con tecnología, con muchísimo dinero que invierten en seguridad también. Se vio a través de la tragedia una bendición también de cómo las mismas autoridades ayudaron a la población, ayudaron a los ciudadanos, los policías, los bomberos, los maestros. Había gente que tenía refugiados en sus casas, que habían perdido sus casas o habían perdido sus trabajos, les dieron comida, les dieron dinero, se apoyaron muchos en Estados Unidos también. Y pues bueno, no quisiera publicarlo, ¿verdad? Pero después se vino toda una oleada contra cierta religión, que sabemos cuál es, donde ya empezó también una paranoia excesiva o una precaución excesiva hacia estas personas de religión y que hay que aclarar que no todas son terroristas y que no todas desean el mal. Hubo todo un problema de racismo después del 11 de septiembre contra estas religiones, contra los mismos árabes. Hay que decirlo abiertamente, como se planteó en aeropuertos, había una fila divisoria entre árabes y americanos o mexicanos y europeos. Se empezó a hacer toda esta paranoia de que el Islam la religión de Alá había causado todo esto, y definitivamente que no. Había más gente buena, había y sigue habiendo árabes muy buenos en el mundo, en Estados Unidos, gente preparada, gente que apoya también a Estados Unidos. Pero sí se dio una oleada con este concepto de que ciertos terroristas eran musulmanes o eran árabes y musulmanes. Hay árabes cristianos, árabes católicos, árabes ateos. E inclusive se llegó a demostrar, como sucedió en algunos atentados en París, en Francia, en el famoso Bataclan, que era un teatro donde hubo un asesinato en el Bataclan. Se llegó a demostrar que muchos de esos terroristas ni siquiera eran musulmanes, ni siquiera leían la Corán o el Corán, ni siquiera iban a las mezquitas a rezar, pero se les había adjudicado el término terrorista con el Islam, cosa que es muy negativa también para la concentración de energías de Estados Unidos, para la tolerancia que Estados Unidos debe tener con los demás religiosos o con las demás culturas. Y hubo una poderosísima discriminación hacia musulmanes también, ya sea árabes, al punto que en los lugares de Nueva York, después del 9/11, del 11 de septiembre, no querían mezquitas, no querían imams o imanes, que son los sacerdotes, no querían el Corán, no querían nada de Arabia. Y Arabia nos ha aportado a los españoles, a los mexicanos, mucha cultura. Nos trajeron la numeración, nos trajeron el arte, la comida es muy sabrosa. Se vino dando toda esta diferenciación entre musulmanes, cristianos y católicos, ateos, mormones, judíos y otras clasificación de religiones. Fue muy lamentable este hecho también, que se haya
hecho un estereotipo social contra los árabes y musulmanes cuando la mayoría son muy buenos, tienen negocios, estudian, son productivos, tienen diferentes leyes y diferentes creencias, pero eso no los hace mejores ni peores. Y fueron altamente, inclusive investigados. Había llegado la paranoia tanto que alguien veía un árabe y pensaban que iba a ser un acto terrorista, por ejemplo, enfrente de un centro comercial. Las películas ayudaron lamentablemente a este estereotipo, a conformar este estereotipo racial negativo. Luego Estados Unidos se preguntó a través de varios expertos si era posible o no hacer un profile o predecir el terrorismo. Predecir significa examinar a alguien y saber si era potencial terrorista en Estados Unidos. Y algunos expertos se dieron cuenta que sí era posible a lo mejor tener ciertos rasgos de patología, de antisociales, de anti-Estados Unidos, anticapitalistas, para poder predecir un acto terrorista. Sobre todo Estados Unidos, que tiene mucha tecnología, mucha información y muchos medios, y hay mucho espionaje, como en Rusia, se dio cuenta que se tejían redes en muchas ciudades de Estados Unidos con Europa, con Medio Oriente, para el tráfico de armas y otras cosas. Entonces la pregunta fue, ¿se puede predecir o no un acto terrorista? ¿Se puede adivinar cuándo va a pasar? ¿Se puede saber si alguien va a ser o no terrorista y atacar contra un país, cualquier país? ¿O no se puede hacer eso? Surgió mucho esa duda, esa pregunta también. Entonces el 11 de septiembre trajo muchas cosas buenas, trajo cosas malas, negativas también, como esta de los estereotipos contra otro ser humano. Y trajo mucho cuidado en los aeropuertos también. Estados Unidos elevó a billones de dólares, ni siquiera millones, su aporte para la seguridad nacional en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Yo que he viajado a Europa, he ido a Rusia, Alemania, Inglaterra, España, a Sudamérica, aquí mismo a México, a Cuba. Los aeropuertos de Estados Unidos son los más seguros en ese sentido, los que más tienen seguridad, tecnología, personal, son súper escrupulosos y hacen un gran escrutinio de maletas. A todas las personas les pueden quitar los zapatos, hasta una laptop la checan, un libro, todo. Que eso también entra en la pregunta, no es invasión de privacidad, no es pérdida de tiempo para los que no son terroristas, es decir, por qué a todos son sospechosos o no, por qué se gasta tanto dinero en quien no deben. Y surgen una serie de cuestionamientos también sobre la vida privada o el derecho privado de alguien en los aeropuertos también, que es muy interesante también ese punto, ¿verdad? Bueno, pues conmemoramos el 11 de septiembre como una de las grandes tragedias de Estados Unidos, de un gran dolor, de un gran apoyo también de muchos países. México ayudó, varios países ayudaron a reconstruir, a mandar gente, a recuperar vidas, y a lamentar también todo esto. Y saber el poder de la maldad humana, saber el poder de los grupos que, pues tal vez recordaba una frase de John Stuart Mill, uno de los grandes filósofos que me gusta mucho leer, sobre la libertad y él habla sobre la vida privada y habla mucho sobre la filosofía y la justicia y todo esto, y la educación. Y este gran ateo, John Stuart Mill, hablaba, por ejemplo, de cómo, pues, no había felicidad sin justicia. Tenía que haber justicia y educación para que un ser humano sea feliz. Y eso es lo que hizo Estados Unidos, buscar también la justicia y más que la revancha, y buscar que las leyes se superaran y los cuerpos policíacos estuvieran más atentos y todo esto. Pero llegamos a ver el enorme
valor de la bondad y de la maldad humana también, hasta dónde puede llegar un ser humano a destruir vidas inocentes o hacer cosas inimaginables como esta de los aviones, por ejemplo, también de Estados Unidos, que, repito, ya había películas sobre esto antes, curiosamente ya había películas. Hay algunos que se atrevieron a decir que los terroristas habían visto estas películas y que todo esto del 11 de septiembre está basado en la idea de esas películas también. Inclusive hay una caricatura en Estados Unidos que hablaba de esto antes de que sucediera, de atentar contra las Torres Gemelas antes de que sucediera esto. Pasaron los años y los presidentes y gobernantes, Giuliani y todos ellos, que Giuliani vino a México a la cuestión de seguridad nacional con el presidente Peña, se encargaron de hacer honores, hacer ofrendas y pusieron unos faros muy bonitos en el lugar de las torres también. Trataron de reconstruir, pero dejaron un cubo de agua donde vienen los nombres escritos en oro de la mayoría de las víctimas, no de todas, y dos luces como verticales azules muy bonitas que se ven en la noche, como recordando este evento tan horripilante y tan trágico que le tocó vivir a Estados Unidos. Es curioso porque Estados Unidos es un país que ha apoyado a mucha gente, ha apoyado conciencia, dinero y tecnología, ha apoyado con comidas a lugares de Irán, de Irak, de África. En las noticias se dice que van soldados, pero también la labor de un soldado es dar comida, es dar alimento, no es nada más ir a defender la soberanía, es apoyar. Los soldados reconstruyen también, los soldados están en las tormentas, los soldados ayudan a rescatar gente de los ríos. Entonces no hay que tener esa idea de que el soldado va, ataca y mata o nada más defiende, sino también reconstruye, ayuda, apoya. Y Estados Unidos lo ha demostrado a través de muchos años, ha apoyado muchísimos países, muchísimos que le han hecho la guerra, y ha apoyado con medicamentos, con escuelas, con medicinas, con información a esos países. No los ha atacado, los ha apoyado también. Después, el que apoya, lamentablemente, es atacado también en su libertad o en su soberanía nacional. Y que Estados Unidos tiene, obviamente, el derecho a defenderse y defender sus intereses y defender a su población y defender, obviamente, a su gente. Era muy dramático, sin exagerar, ver todos estos americanos, ciudadanos que corrían cerca de las torres del Twin Towers o de las torres gemelas. Era muy dramático ver llenos de, de pólvora, de mugre, de polvo y levantando niños, ayudándose unos a otros, viéndose a los ojos, unidos, llorando, policías, bomberos, unidos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Era como estar en guerra, ver esa nube de humo en la Twin Tower, ese video tan dramático y ver la gente realmente con cicatrices, sangrando de la cara, sangrando del cuerpo, no tiene explicación realmente, no tiene por qué haberse dado eso realmente. Es terrible lo que realmente pasó. Todos los que sobrevivieron sufrieron pesadillas, o la mayoría sufrieron de muchas cosas, de estrés postraumático, los niños, los jóvenes, la paranoia que se dio en Nueva York, en Estados Unidos, con los aeropuertos, con las escuelas. Es todo un acontecimiento que perjudica la psique, las emociones de la sociedad, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Pero ver esa ayuda, ver esa caridad, ver esa disposición de ayudar al americano, un americano ayudando a otro americano, son fotografías imborrables realmente para la historia de Estados Unidos. Después se hizo cerca de las Torres Gemelas, se hizo un museo donde aparecía el timeline o todos los fragmentos de lo que había sucedido, de los horarios y todo lo que había pasado. Y también se había cuestionado
por muchas personas y autoridades si se deberían de publicar o no los nombres de los terroristas. Y hubo una parte de la población que no quiso ni siquiera mencionarlos, ni siquiera recordarlos, como darles publicidad, no lo quisieron eso. Y otros aceptaron que en ese museo deberían de estar como criminales, como terroristas que afectaron a muchas vidas y que, repito, varios sobrevivieron inexplicablemente. ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, pues seguramente no iban en los aviones, planearon todo, tal vez son vínculos que se van cosiendo, que se van tejiendo. Pero sí hubo una controversia ahí de si deberían o no publicar los nombres de los 19 terroristas muy jóvenes. No vi ninguna mujer, o era una mujer o dos, y la mayoría de otros países también, pero con ese estereotipo de que todos eran musulmanes, y no es verdad. Varios de ellos no profesaban religión, y varios de ellos no eran, como se dijo, árabes tampoco. Si checamos sus apellidos y sus nombres, no eran todos de islámicos o musulmanes, tampoco eran de otras denominaciones también religiosas, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Bueno, pues este ha sido mi compilación. Traté de sacar la mejor información después de todos estos 17 años. Recuerdo como si fuera ayer ese horrible día aquí en Monterrey, viendo las noticias y quedando realmente asustadísimo y pasmado de lo que puede ser pues la condición humana de hacer el mal, y después ver todo el bien que se hizo. Pero fue muy realmente triste y muy doloroso para mí observar esto, muy trágico y inesperado también. Bueno, pues les deseamos lo mejor, y que tengan una celebración, una conmemoración respetuosa, y recordar a todas estas víctimas que son héroes, y a todas estas personas que dieron la vida por Estados Unidos y por su libertad también, y que se le merecen los honores y todo el respeto también. Gracias.